Vamos a utilizar este ejemplo para analizar las leyes de Newton. Un objeto de 2 kilogramos de masa se acelera a 3 metros por segundo cuadrados. ¿Qué fuerza recibió? Lo primero es tener muy clara la definición de fuerza. Fuerza implica dos características. La primera es que debe haber una interacción. Y la segunda es que debe haber un cambio en la velocidad o en el estado de movimiento. Cuando nosotros hablamos de fuerza en física, siempre deben de cumplirse estas dos características. La primera es que tienen que haber dos cuerpos que se relacionan de alguna forma y que interactúan entre ellos. Y esta interacción tiene que tener como consecuencia un cambio en el estado de movimiento. Puede ser que este balón esté quieto y que entonces el pie del futbolista lo empuje. Entonces hay un cambio de movimiento. Ha habido una interacción. Hay dos cuerpos, la pierna del futbolista y el balón. Siempre que nosotros vayamos a analizar un ejercicio, debemos de ver que para que haya una fuerza implicada tienen que cumplirse estas dos condiciones. O puede ser que el balón venga con cierta velocidad y quede detenido ante el pie del futbolista. Entonces, de traer una velocidad muy grande, paso a tener una velocidad cero. Esto implica una desaceleración. Entonces, las fuerzas siempre implican cambios en la aceleración. Puede ser que la aumenten o puede ser que la disminuyan. Bien. La primera ley de Newton justamente se refiere a eso, que en la naturaleza, si no hubiese la intervención de agentes que producen fuerzas, los cuerpos permanecerían eternamente en su estado inicial de movimiento. Nosotros podemos pensar que ese estado inicial es estar quieto, pero no. Los planetas, por ejemplo, se expanden en el universo y están siempre moviéndose porque a partir del inicio del universo, durante el Big Bang, se dieron explosiones muy grandes y entonces los planetas han quedado moviéndose. Más adelante, en otros ejercicios, analizaremos este tipo de movimiento. En la planeta Tierra a nosotros nos cuesta ver eso porque hay muchas fuerzas que hacen que los objetos se detengan y que no se mantengan moviéndose eternamente. Pero bien, vamos a continuar con el análisis de este ejercicio. Cuando yo hago un ejercicio de física, yo tengo que pensar en cosas que sean probables. Por ejemplo, si me dicen un objeto de 2 kilogramos de masa, entonces yo traduzco ese objeto a algo que se me haga familiar. Se acelera a 3 metros por segundo. Entonces yo traduzco también esa aceleración en un fenómeno que yo pueda comprender. Puede ser perfectamente esta situación, pero también podría ser una bolita con una raqueta. Así. O podría ser también una mesa que es empujada por una persona. La situación nosotros la vamos a imaginar de tal manera que sea razonable. Por ejemplo, si yo pusiera aquí una estufa y digo, sí, voy a pensar que el objeto de 2 kilogramos es una estufa y pongo a una persona que la empuje, aunque está bien el análisis, pero no tiene mucho sentido porque es imposible que una estufa pese 2 kilogramos. Una estufa es muy pesada. Entonces, una habilidad importante a desarrollar en la asignatura de física es desarrollar esa capacidad para pensar en escenarios que sean probables, cotidianos, que nosotros comprendamos y que tengan sentido. Es darles a estos números un sentido práctico, con cosas que realmente correspondan a lo que estos valores indican. 2 kilogramos, pues puede ser que esta bola tenga una masa de 2 kilogramos. Sería una bola pesadita, pero recordemos que los futbolistas a veces entrenan con bolas pesaditas justamente para practicar mejor el fútbol. Entonces vamos a quedarnos con esta situación. Vamos a pensar que esto es lo que tenemos que analizar. Que un objeto de 2 kilogramos se acelera y ese objeto es el balón de fútbol. Entonces, claramente aquí hay una fuerza que va en esta dirección. Y a esta fuerza es la fuerza que ejerce el pie de la persona sobre el balón. Esta fuerza, por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. En este caso nosotros tendríamos la fuerza del pie, la voy a poner así, sobre el balón, va a ser igual a la masa del balón, que es el objeto que se acelera por esa aceleración que sufre el balón. El cálculo consiste en multiplicar estas dos variables y obtener el resultado. ¿Cuánto vale la masa? La masa es de 2 kilogramos. ¿Cuánto vale la aceleración? Es de 3 metros por segundo a la 2. Aquí nos va a quedar una unidad de kilogramos por metros y en la parte de abajo kilogramos es como que tuviera un 1 y metros tiene los segundos cuadrados. Esta unidad se traduce en una unidad nueva que vamos a llamar newtons y que se abrevia con una N mayúscula. Aquí vamos a tener la fuerza de P sobre B,
Vamos a decir que es de 6 newton. ¿Qué fuerza recibió el balón? Bueno, diríamos que recibió una fuerza de 6 newton. Es una fuerza pequeña. Si ustedes se fijan, que produce una aceleración de 3 metros por segundo, significa que cada segundo que pase, si este balón estaba estacionado y cambia su estado de movimiento, entonces en el primer segundo va a llevar una velocidad de 3 metros por segundo, en el siguiente de 6, en el siguiente de 9, y así va a ir incrementando su velocidad. ¿Debido a qué? A la fuerza que le imprimió el pie a este balón. Ahora, veamos la tercera ley de Newton. La tercera ley es la ley de la acción y reacción. Y lo que nos dice es que a cada fuerza de acción, en este caso la fuerza del pie, va a producir una fuerza de reacción que va a ser igual pero opuesta. Las fuerzas son vectores. En este caso, la dirección de esta fuerza tiene este sentido. Cuando me dicen que el balón va a producir una fuerza opuesta, pues tendría que ser exactamente el mismo vector, o sea, una flecha de esta forma, pero en sentido contrario, es decir, para acá. ¿Qué estoy diciendo yo con la tercera ley? Estoy diciendo que el balón, es decir, la fuerza del balón sobre el pie de la persona que lo patea. No solo la persona golpea el balón literalmente golpea el pie con la misma fuerza con la que el pie golpea el balón. Es decir, si yo tengo la fuerza de 6 newton que ejerció este pie sobre esta bola, pues entonces la fuerza del balón es igual a 6 newton. Y entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo lo analizamos? Porque a veces no es tan fácil entenderlo así. Bueno, realmente es que es la misma fuerza, pero resulta que van a actuar sobre distintas masas y va a producir una aceleración diferente. Analicémoslo un poquito más en esto que nos queda aquí todavía un poquito de página. La fuerza del balón sobre el pie va a ser igual a la masa de la persona que está pateando o del pie, que obviamente no es la masa solo del pie, porque cuando nosotros pateamos, pues pateamos con toda la fuerza de nuestro cuerpo. No es lo mismo la patada de un niño que la patada de un hombre. Entonces ahí pueden entender que la masa sí influye. Entonces le vamos a poner aquí la masa del pie de la persona, para que se entienda, por la aceleración que va a haber en esa persona. Entonces, nosotros podríamos hacer una inferencia, es decir, hacer un cálculo aproximado para ver más o menos cuánto se va a acelerar. La aceleración no va a ser la misma, va a ser una aceleración diferente. ¿Y por qué la aceleración no es la misma? Porque la masa de la persona es completamente diferente a la del balón. Muy importante, quiero dejar esto recalcado, es que aunque la fuerza es la misma, las masas no lo son y las aceleraciones tampoco. Entonces, veamos cuánto podría acelerar el pie de esta persona, siguiendo este razonamiento. Vamos a escribir aquí fuerza B sobre P. ¿Cuánto puede ser la masa de una persona? Supongamos que puede ser de 60 kilogramos, más o menos, un promedio. Y podemos calcular esa aceleración, pues eso es lo que vamos a ver con este ejercicio. ¿Cuál sería la aceleración de P? Este es un valor que pues yo ya sé cuánto es. Recordemos que vale 6 newton. Entonces no es un valor que yo vaya a buscar, sino que yo ya lo tengo. Por la tercera ley de Newton yo sé que las fuerzas son iguales. Entonces aquí yo tendría 6 newton. Y aquí 60 kilogramos por la aceleración de la persona. Voy a pasarme para acá. Si yo despejo, estas dos variables están multiplicando, entonces voy a pasar estos 60 kilogramos a dividir a los 6 newton. Me quedaría 60 kilogramos. Esto me va a dar la aceleración. ¿Cuánto me va a dar esto? Bueno, 6 entre 60 creo que me sale a 0.1. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Metros sobre segundos cuadrados. Esta sería la aceleración de la persona. Entonces miren que es una aceleración súper chiquita. Es bien chiquita, es casi imperceptible. Entonces, estas aceleraciones, a veces en algunos cuerpos cuando son demasiado rígidos, también se expresan como deformaciones. Lo absorben de esa manera. Por ejemplo, una persona sí se va un poquito hacia atrás, de hecho, porque se acelera un poquito. Y se acelera un poquito porque el balón es mucho más pequeño en relación a ella. Entonces, nosotros podemos ver en los ejercicios donde hay fuerzas, cambios en el estado de movimiento o pequeñas deformaciones, porque estas deformaciones realmente cambian el estado de movimiento, pero a nivel atómico. Es decir, son los átomos los que se miran alterados y se van un poquito para atrás o aumentan su temperatura. A veces es muy imperceptible. No es observable a simple vista por el ojo humano, pero se da. Como por ejemplo cuando los zumos le pegan a esos pilas de ladrillos y los quiebran. Entonces los ladrillos no es que salen volando, pero sí se aceleran. De tanto, bueno, se quiebran. Entonces se ha producido una deformación. A manera de resumen, tenemos que las fuerzas tienen que ver con interacciones entre dos cuerpos.
Y esta interacción produce un cambio en el estado del movimiento. Puede ser que el objeto se esté moviendo y se detenga, o puede ser que un objeto que está detenido pues tenga un movimiento. También estos cambios en el estado de movimiento pueden producir deformaciones temporales en la estructura del objeto, y eso es como resultado de la aplicación de una fuerza. Esto es toral para comprender y analizar las leyes de Newton. La primera ley de Newton establece que un cuerpo va a permanecer en su estado original de movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta pelota se va a quedar eternamente detenida a menos que los futbolistas la muevan con sus pies. Estamos rodeados de fuerzas, tan rodeados de ellas que a veces no notamos este tipo de situaciones o no las vemos como algo de repente curioso. Pero eso establece la primera ley. La segunda ley dice que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración, y que si nosotros queremos encontrar la fuerza, bueno, multiplicamos la masa por la aceleración y eso nos va a dar la fuerza. La tercera ley establece de que a cada fuerza de acción corresponde una de reacción, que es exactamente igual pero en sentido opuesto. ¿Y cómo se explica que sean iguales? Bueno, las fuerzas son iguales, pero no van a ser iguales ni las aceleraciones ni tampoco las masas, sino que es distinto. Recordemos que las fuerzas implican la interacción de dos cuerpos. Entonces, para hacer el cálculo de las fuerzas tenemos que hacer esa separación y ver sobre quién estamos haciendo el análisis. En este caso estábamos haciendo el análisis de la fuerza del balón sobre el pie. O sea, esta fuerza que tenemos aquí. Esta. Que ya sabemos es una fuerza de 6 newton, igual que esta. Pero tenemos que hacer consideraciones diferentes.